profesor Nahuel Banda y en este video vamos a ver qué nos sucede con la información al momento de interactuar con ello. Primeramente vamos a arrancar definiendo lo que es la información. La información no es más que un conjunto de datos procesados de alguna manera, es decir, que fueron trabajados hablamos calculados, ordenados, etc. Se calcularon o se procesaron hasta llegar a la información. Esta información nosotros la podemos ver como imágenes, videos o sonidos. ¿De qué manera nosotros interactuamos con la información, tratamos con la información? Acá tenemos las formas más tradicionales. Seguramente ustedes utilizaron alguno de estos. Tenemos diarios, televisión, libros, radio, documentales y por último internet. Por todos estos medios nosotros interactuamos con la información. Nosotros vemos en diario información en forma de texto, en la radio en forma de sonido, en la televisión en forma de sonido también, pero también en forma de imágenes como en las películas o documentales, y también en los libros en forma de texto. El último lo que queda es en internet. ¿Por qué? Porque con internet sucedió un fenómeno sin precedentes. Son las redes sociales. Las redes sociales quizás ustedes las utilizan o las conocen por lo menos. Son estas: Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube. Son algunas redes sociales, hay miles más que quizás no están acá. Pero ¿qué pasa con las redes sociales? Con las redes sociales ya no solamente la persona que tenía un programa de televisión o vamos a decir una empresa podía crear su información, sino que con estas aplicaciones nosotros también podemos crear esta información. Es decir, podemos crear cadenas de WhatsApp, podemos crear imágenes, podemos crear nuestros propios videos como este por ejemplo y subirlos a YouTube, o nuestras propias fotografías y subirlas a redes sociales. Entonces lo que sucedió fue el incremento masivo de información se elevó totalmente, porque ahora todos podíamos crear información, nosotros y todo el mundo, y hasta nosotros podemos tener hasta dos Facebook o muchas Instagram o muchos canales de difusión de YouTube. Entonces no es que una sola persona creaba información en una sola de estas aplicaciones, sino que una sola persona podía crear en todas estas aplicaciones. Entonces se empezó a calcular de una manera. Entonces, ¿qué sucede en las redes sociales? Y un estudio en 2019 tomó solamente un minuto, ¿sí?, de lo que sucede en las redes sociales y arrojó los siguientes resultados. Lo que vemos acá son miles y miles de horas en Netflix, millones de horas en YouTube, tenemos miles y miles de Twitter enviados o escritos. También se realizaron millones de llamadas, miles de horas de llamadas por Skype, casi 50.000 fotos fueron subidas a Instagram y se repusieron miles y miles de canciones. Esto es en solo minuto y en 2019. Las cifras ahora en este 2020, más en el contexto actual, son mucho más grandes, pero no hay cifras exactas todavía. Sabemos que son mucho más grandes que estas. ¿De qué sirve este estudio? Es para ver toda la cantidad de información que se sucede solamente en un minuto y de algunas aplicaciones. Entonces tenemos demasiada información. ¿Y qué pasa con esta información? A nosotros nos sirve, nos ayuda. ¿Por qué? Porque tenerla toda ahí nosotros podemos interactuar con ella, es decir, interactuar de una manera consciente y razonable, porque esto hace que nosotros creemos nuestro conocimiento. Es decir, una persona puede ver solamente videos de, vamos a suponer, jardinería o videos de recetas o videos de cómo hacer una tarea. Ese video lo ve, lo pausa, lo analiza y está interactuando con esa información que está en ese video. ¿Para qué? Para pues el día de mañana saber cómo hacer X tarea. Entonces todo el tiempo nuestro conocimiento lo vamos formando de alguna manera. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer esto. Con cierta información tenemos que interactuar con ella. Cuando hablamos de interactuar no es solamente verla, cuando hablamos de interactuar es analizarla, compararla, criticarla a veces para poder ser nuestro conocimiento más firme. ¿Por qué? Porque hoy en día estas aplicaciones nos ayudan, por lo que les estaba ayudando anteriormente. En el tema de cómo no sabemos hacer algo, buscamos en internet de cómo se hace. Y así todo el tiempo. Pero, ¿qué pasa? Al haber tanto, pero tanto material, ¿sí?,
a vosotros no es abrumador. Por ejemplo, una persona que recién está ingresando al mundo, al ciberespacio, se nota abrumada, hasta nosotros también. ¿Por qué? Porque hay mucha información. Porque nosotros podemos tener nuestras plataformas, nuestras redes sociales para interactuar, pero también todo el mundo puede interactuar con nosotros. No le pasa a veces que le sigan muchos a millones de gente de una red social o de algo en particular, entonces a uno ya lo cansa, lo estresa. Y esto dio al siguiente fenómeno, la infoxicación. Que la infoxicación es el exceso de información de todas las redes sociales, no solo las redes sociales, sino de todo en particular. Redes sociales, hablamos de mails, hablamos de temas laborales también. Entonces toda esta información nos satura, nosotros nos abruma y nos hace mal. Porque no podemos ya interactuar con toda esta información, sino que es demasiada para nosotros mismos. Entonces en niveles más altos, entonces recordamos que puede ser tener ansiedad, miedo y depresión. Siempre recordando que en niveles más altos de intoxicación. Debido a que todo el tiempo queremos estar conectados y estar todo el tiempo conectados también nos hace mal. Y también podemos pensar en las noticias falsas, que después vamos a ver como las fake news, la fácil difusión y la falta de verificación. Esto, como venimos hablando anteriormente, es fácil difusión porque cualquier persona puede agarrar un WhatsApp y hacer un cadena en el WhatsApp, puede crear un perfil en Facebook y hacer correr una noticia, puede crear un canal en YouTube y hacer lo mismo por todos estos canales de comunicación. Después la falta de verificación nuestra, porque a veces nos llega un mensaje y lo compartimos como si fuera una información totalmente verdadera. Pero bueno, estas son las cosas que tenemos que pensar ahora, analizar y a ver. Entonces podemos reflexionar y ver que quizás tener mucho sobre un tema no quiere decir estar informados sobre un tema. Porque podemos leer muchas cosas o ver, pero no estamos informados realmente sobre el tema. Siempre eso es lo que tenemos que pensar. El hecho de consumir demasiadas fuentes de información no quiere decir que estemos informados sobre un tema, que lo sepamos. Entonces podemos llegar a la siguiente actividad principal. ¿Cómo nos afecta el tema de la intoxicación, es decir, el exceso de información en el contexto actual? Podemos pensarlo en relación con lo académico, en relación con lo laboral, con el día a día, o pensar en noticias. Es algo que tienen que pensar ustedes y escribirlo. Esto es todo por ahora, espero que el video os haya servido para aclarar algunas dudas puntuales. Cualquier duda o consulta me escribe. ¿Cuál es el lado oscuro de las noticias en Internet? Las noticias en Internet, ahora hay tantos medios digitales en El Salvador que ahorita llevamos contabilizados 296 medios digitales. Solo en estas elecciones se han incrementado más de 70 medios nuevos digitales, ¿verdad? Hay medios que lo que hacen es fabricar sus noticias en un 100%. No hacen más que fabricar noticias y publicar noticias viejas, ¿verdad? El otro, tenemos medios aquí, en este país y en todos los países del mundo, medios a los que uno les puede pagar por un artículo o por un lugar relevante adentro del medio. Y esto que está aquí son dos recortes directos de un periódico digital grande aquí en El Salvador, que mucha gente sigue, el blog. Si ustedes quieren poner un publireportaje en el blog, con 2 publicaciones mensuales en Facebook y 2 publicaciones en Twitter, cuesta $750. Un artículo. ¿Ustedes quieren que la caricatura del blog se trate de algo que ustedes quieren? $450. Y así, esto no solo es el blog, son todos. ¿Okay? También tenemos los 100% parodias, ¿verdad? Tenemos un montón de medios que han salido. Aquí hay 4 medios parodias que están mandando noticias que nos dan risa y que las compartimos porque nos dan risa, pero mucha gente cree que es verdad lo que acaban de compartir, ¿verdad? Y eso también sesga. Y por último tenemos los que son canales de clics. Estos son medios que nacieron para hacer que la gente les dé clic. Y ellos venden los clics a las plataformas de internet como Google y otras, ¿verdad? Entonces estos nacieron así. Y los tenemos clasificados pues, de alguna vez.
¿Cuál es el problema de esto? Miren que esto que interesante. Este es el efecto de Facebook, adentro de Facebook en las noticias falsas en Estados Unidos. Estos son noticias falsas previo a las elecciones, noticias reales previo a las elecciones en Estados Unidos. Miren cómo se van cruzando y la cantidad de noticias compartidas por la gente. Las noticias reales llegaron a ser 7.3 millones y las noticias falsas llegaron a ser 8.7 millones. Ay, solo en Estados Unidos pasa eso. No, pasa aquí. Aquí ustedes de su timeline, estoy casi seguro que si ustedes no se han dado cuenta y todavía están siguiendo a todos estos medios, van a tener un 60% de sesgo en lo que ustedes están leyendo. 60%, ¿verdad? ¿Y saben qué? Hace falta únicamente leer el titular y ver la foto para que se le quede aquí y que después usted vaya a votar. Porque lo que se queda aquí es el subconsciente. Está en el subconsciente, ¿verdad? Y nosotros hemos comprobado que en campañas alcanzamos a 250,000 personas que en una campaña, de esas 250,000 personas, o sea, todos vieron el anuncio, vieron el titular y les quedó aquí. Y al final, ¿saben cuánta gente le dio clic? 2,000. Y de esos 2,000, ¿saben cuántos llegaron de verdad a leer? Alrededor de 120 personas. ¿Verdad? Entonces, importante. Y aquí, este es un ejemplo de cómo viajan de rápido. Y el ciclo de los medios, del tema viralizar o viralización de contenidos es muy rápido. Estamos hablando de 6 horas a 12 horas máximo para la viralización de algo. Entonces, los ciclos son muy altos. Este es el ejemplo de la mujer con 3 senos. Al mismo tiempo se tiró, y esto fue un experimento, se tiró una nota diciendo, es mentira la nota de la mujer de 3 senos. Y el otro diciendo, hay una mujer de 3 senos. ¿Qué viajó más rápido? La mentira. Porque es sensacional, ¿verdad? O sea, como existe, ¿verdad? Y que viajó muy lento, la noticia quitando diciendo que eso era una mentira. Y al final, ¿qué viajó más lejos? La noticia falsa. Este es un ejemplo rápido, este es uno de los medios locales. Si ustedes ven, en medio local nosotros, este es un medio que se llama Portada, muy sensacionalista, tiene noticias sensacionales, pero además tiene noticias de algunos políticos. Y interesante que los trolls más fuertes que están a favor de este político son los que más comparten ese link, ¿verdad? La parte celeste es el link más compartido y es el link que más comparte el mismo político. ¿Cómo existe esa alineación? Y si ustedes van y ven así, pueden hacer este análisis de todos los medios y van a ver qué medios están a favor de quién, porque aquí no estoy hablando de uno, estoy hablando de todos, ¿verdad? Las fake news son un virus que se han propagado más rápido que la propia pandemia del coronavirus y tiene consecuencias nefastas. Las fake news sobre el COVID-19 no son diferentes a cualquier otra noticia falsa. Se disfrazan de informaciones periodísticas o informaciones científicas y se distribuyen a través de WhatsApp y de redes sociales. También llegan a algunos medios de comunicación poco rigurosos. La Organización Mundial de la Salud ha denominado a este fenómeno infodemia, es decir, una sobreabundancia de información donde predominan los rumores y las noticias falsas. Es una epidemia de información falsa. Los investigadores también han comprobado que las principales noticias falsas relacionadas con el COVID-19 tienen que ver con las teorías sobre el origen del virus, con los remedios para combatir la enfermedad y con la eficacia de estos. Cuando una noticia falsa se comparte 1000 veces, para muchas personas se convierte en realidad. Siempre son peligrosas, pero ahora mucho más. En este contexto, las fake news nos dividen y nos confunden. Disparan el estrés y la angustia, infunden pánico y aumentan la ciberdelincuencia. Es importante concienciarnos de no participar en cadenas de desinformación
Es responsabilidad de todos impedir la propagación de las noticias falsas. Cada vez que compartimos este tipo de contenido, estamos contribuyendo a su viralización. Frente a la infodemia hay que seguir unas sencillas pautas. Conoce la fuente de la noticia, comprueba que la publican otros medios, no te dejes llevar por un titular llamativo, fíjate en las imágenes, asegúrate de que tiene fecha y está bien escrita, y fíjate solo de la información que difunde la Organización Mundial de la Salud, las autoridades y los medios de comunicación. Hay muchas organizaciones que están trabajando para impedir la propagación del bulo, pero por desgracia no existe ninguna vacuna todavía capaz de controlar la enfermedad. No tenemos herramientas que impidan que a nuestros ordenadores o a nuestros teléfonos móviles llegue el bulo. Por lo tanto, tenemos que tener una actitud crítica hacia todo lo que recibamos y solo compartir aquello de lo que estemos completamente seguros de que es verdad. Ante la duda, la recomendación es no compartir. No me lo puedo creer. Esto hay que compartirlo. Vaya, mira cuántos likes que has compartido. Mira esto. ¡Cómo mola! Lo voy a compartir también. Gran descubrimiento. Comer 1 kilo de chocolate al día mejora tu memoria. ¿Dónde has visto eso? Me lo mandó una amiga del cole. No tengo claro cómo se enteró. ¿Has comprobado que la noticia sea cierta antes de compartirla? ¿Qué quieres decir? Hay muchas noticias en internet y en las redes sociales que no son reales y se conocen como fake news. A veces, las fake news se publican para hacernos reír, otras veces para conseguir más likes o para hacer daño a alguien. Venga ya, si es solo una publicación en redes. ¿Has visto todos esos likes? Vale, pero sigue siendo mentira. Hablar de chocolate no hace mucho daño, pero ¿y si la siguiente noticia hablara de ti? Piénsalo. No olvides que lo virtual es real. Pero lo único que hice fue compartirlo. Te entiendo, pero es importante ser capaz de reconocer las fake news y más aún si tienes intención de compartirlas. Compartir es una responsabilidad. Explícame cómo hacerlo. Es fácil, solo tienes que seguir unas normas. ¿Quieres saberlas? Soy toda oídos. Vamos a imaginarnos la siguiente situación. Te acaba de llegar este mensaje de un amigo. Según una universidad americana, los hermanos pequeños tienden a ser más divertidos que los mayores. ¡Qué suerte! Tú eres la pequeña de la familia. Me pregunto si es verdad. ¿Comprobarías que es cierto o confías en tu amigo y lo compartes? ¡Bien hecho! Estás leyendo un post que habla de cantidades exageradas. ¿Qué cantidad más alta? Me pregunto si será verdad. ¿La comprobarías antes de enviar o te fiarías y lo compartirías? ¡Eso es! Alguien comparte el siguiente artículo. Gran descubrimiento, comer 1 kilo de chocolate al día mejora tu memoria. Avalado por científicos. Pero, ¿será cierto? ¿Qué harías? ¿Comprobarías que es cierto o te fiarías y lo compartirías? ¡Genial! Bien hecho, Yasmín. Ya eres una experta. Sabes reconocer una noticia falsa de una real. Ya sé cómo hacerlo. Le voy a decir a mis amigos que lo del chocolate era falso y borraré la publicación. ¡Más noticias falsas! Ahora sé reconocerlas. Esta no la comparto seguro. Y recuerda, no todo lo que lees en internet es cierto. Aquí tienes unos consejos. Cuando encuentres una noticia que parece interesante, no leas solo el título. Lee el artículo entero hasta el final y asegúrate que tanto la fecha como el nombre del autor aparecen. Así no te equivocarás. Si el título de la noticia habla de cifras demasiado altas o incluye palabras como importante, increíble, no te lo vas a creer y errores gramaticales, entonces ten cuidado. Contrasta la noticia con otras páginas web o periódicos donde se han publicado noticias similares. Si no encuentras ninguna noticia, entonces se trata de fake news. Si te han contado la noticia, comprueba con un adulto que se trata de una noticia real. Es posible que la persona que la envió no la haya comprobado, pero tú sí puedes hacerlo. Cada vez que compartes noticias falsas, ayudas a difundirlas y haces que más gente crea en algo que no es cierto. Recuerda que tus actos pueden marcar la diferencia. Piensa antes de darle al botón de compartir. ¿Qué pasaría si alguien que conoces empezara a tomar 1 kilo de chocolate al día?
quieres saber más sobre Parole Ostili, haz clic en el enlace de la descripción. Vivimos en un mundo en donde el 39% de la población mundial es usuaria de Internet. Para ser más específicos, en México, con base en la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, se registraron 62.4 millones de personas de 6 años o más que son usuarias de los servicios que ofrece Internet, lo que representa el 57.4% de nuestra población. Por esa razón, cada día recibimos millones de datos provenientes de diferentes fuentes, ya sean periódicos, libros, páginas web o redes sociales. Si bien alguna de esta información puede sernos útil, otra llega a nuestra vida solamente para ocupar espacio, ya sea en nuestra mente, en nuestra computadora o en nuestros dispositivos electrónicos. El futurologista Alvin Toffler fue la primera persona que utilizó el término sobrecarga de información, cuando predijo que el rápido aumento de la cantidad de información producida eventualmente causaría problemas a las personas. La invención del periódico hace algunos cientos de años hizo posible distribuir la información escrita a grandes cantidades de personas. Sin embargo, con la llegada de las computadoras modernas, la capacidad de crear, duplicar y acceder a grandes cantidades de información se ha multiplicado, creando así sobrecarga de información entre la población en general. La raíz del problema es que, aunque el procesamiento y la memoria de las computadoras está aumentando todo el tiempo, los humanos que debemos usar la información no lo hacemos al mismo ritmo. La mente humana entonces actúa como un cuello de botella en ese proceso. Tiempo después, Alphonse Corella inventó el término infoxicación, que surge de la unión de las palabras información e intoxicación, para describir la dificultad para procesar la gran cantidad de datos a la que estamos expuestos a través de Internet. Una de las maneras en las que se puede detectar este exceso de información es cuando al leer no dominamos la información que se nos presenta. No podemos leer un texto de forma pausada, comenzamos a leer de manera rápida y perdemos entonces la capacidad de comprensión integral. ¿Cómo se genera este fenómeno? Se genera gracias a la rapidez con la que se genera la información. La duplicidad de información en Internet, ya que encontramos un mismo artículo, noticia o algún trabajo en diferentes sitios. Se genera también gracias al aumento de canales de información, ya que ahora tenemos acceso a celulares, tabletas, computadoras, correos, grupos, redes sociales, por mencionar tan solo algunos. Además de que se da gracias a que se contradicen algunos de los artículos o de la información que encontramos en los medios, y eso hace que nos confundamos todavía. Es importante mencionar que la intoxicación, la sobrecarga de información, el exceso de información o como se desee llamarle, puede ser causante, en dado caso de estar realizando investigaciones o proyectos en los que se debe de invertir mucho tiempo y esfuerzo, de síntomas como ansiedad, desesperación y hasta sentimiento de inseguridad, al tener dudas sobre cuál información seleccionar y cuál no. Parece un tema sencillo, pero generar una estrategia de búsqueda efectiva requiere tiempo, pero bien, vale la pena para poder evitar saturarnos de tanta información. Como dato adicional y para reflexionar, en los últimos 10 años hemos creado más información que cualquier tiempo de la historia humana. Interesante, ¿no? Los invitamos a seguir viendo nuestros videos, a revisar los artículos recomendados y a participar en los foros de discusión.